El otro día estaba viendo algunos precios de los componentes en Amazon y vi que los componentes habían caído hasta la mitad de su precio y dije, ¿qué? Entonces pensé, tengo que hacer un video sobre una PC ultra barata, necesito hacer eso. Por eso hoy les traigo la PC Gamer más barata para streamear y jugar en 2022 y por supuesto, calidad-precio. Por cierto, les daré dos opciones, una con gráfica integrada por si quieres ahorrar aún más y una con tarjeta dedicada para más rendimiento. Ya sabes que todas las pruebas de videojuegos al final del video. Hablemos del procesador Ryzen 5 5600G. Sí, ya sé que es un procesador con gráficos integrados, pero no es cualquier procesador. Si quieres streamear, lo mínimo que debería tener un procesador debería ser 4 núcleos y 8 hilos. Y en este caso, el 5600G cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. No es algo para decir wow, pero para streamear y jugar nos viene más que bien. La línea de procesadores con gráficos integrados de Ryzen, o también llamados APU, pertenecen a la nueva arquitectura del Thin Red, en donde combina la potencia de los núcleos en 3 de 7 nanómetros de los procesadores gaming junto con nuevos núcleos Radeon Vega, pues la idea ha sido crear un procesador suficientemente potente para PCs de escritorio y destinados a videojuegos. Tanta es la potencia de este procesador que si lo comparamos con un Ryzen 5 5600X, el rendimiento es muy pero muy similar. Claro, esto con su velocidad base de 3.9 GHz y si le hacemos un ligero overclock de hasta 4.4 GHz, obviamente tendría un mejor rendimiento del que ya tiene. Che, Draxer, pero no entendí un carajo de lo que dijiste. Bueno, en pocas palabras significa que es un buen procesador. Y por supuesto, los procesadores de la línea APU cuentan con gráficos integrados. Y en este caso, el Ryzen 5 5600G cuenta con Radeon Vega 7. Y esta misma se encarga de procesar cada fotograma de los videojuegos, por lo que podríamos estar tranquilos, ya que tiene el poder suficiente, incluso para correr GTA V en 1080p Full HD a más de 60 FPS. Así que este procesador es definitivamente la mejor opción para una PC gamer ultra barata para streamear y jugar. Pero, ¿qué sería de un buen procesador sin una buena tarjeta madre? Por eso le pondremos la Gigabyte B450M. Ya sabes, no hay mucho de qué hablar de una placa madre, pero lo de siempre. Esta placa cuenta con 4 slots para 4 módulos de memoria RAM, de hecho una característica poco común en placas baratas, así que se agradece a Gigabyte. También tiene un disipador VRM, que de hecho también es algo que no tienen muchas placas baratas. Igualmente se tiene una ranura de discos sólidos M.2 y los clásicos conectores de siempre HDMI, DVI, PCI Express y demás. Esta placa micro ATX también es más que suficiente para nuestro ensamble. Ahora hablemos de la memoria RAM y para este caso usaremos la ThinGroup de 16 GB a 3200 MHz y por supuesto en dos módulos de 8 GB, lo cual es muy importante que sean dos porque de esta forma aprovechamos el Dual Channel por una sencilla razón, más FPS. Es que sí, si comparamos un Dual Channel con un Single Channel hay mucha diferencia porque si usamos un solo módulo, los datos que pasan a través del canal tardan más en llegar al procesador, ya que un solo módulo puede procesar solo 64 bits, mientras que dos módulos pueden hacer el doble, o sea 128 bits, lo que significa mayor velocidad de procesamiento y por ende más FPS. Muy aparte de esto, tiene una velocidad base de 3200 MHz, la cual se puede aumentar fácilmente desde la Wi-Fi, o sea, aparte del rendimiento excelente que ya tenemos, podríamos tener aún más. La latencia es algo normal y aunque es una memoria bastante sencillita, tiene una excelente calidad y eso es digno de aplaudir. Además de que el precio que pide está más que perfecto. De hecho, creo que el único punto en contra de esta memoria es que no tiene RGB. Ahora, en cuanto al disco, creo que ya es casi obligatorio usar un SSD en 2022. Por eso la Kingston A400 de 480 GB está muy bien. Tampoco hay mucho de qué hablar de este SSD, solo que es una de las más baratas y con mejor relación calidad-precio. Por un precio de $35, la Kingston A400 te ofrece velocidades de lectura de hasta 500 MB por segundo y 320 MB por segundo de escritura. Nada mal. Y por supuesto, 480 GB creo que es suficiente para nuestro sistema y una buena cantidad de videojuegos. Claro, si ya necesitas más almacenamiento, puedes ocupar
acompañar este SSD con un disco duro de 1 TB, aunque esto ya queda a criterio de ti y de tu bolsillo. Hablemos de la fuente de poder, y es que durante los streams pueden pasar un montón de cosas, y si vives en Latam, bueno, los apagones son muy habituales, así que para evitar problemas como cortos en los componentes, tenemos que tener sí o sí una fuente certificada, y qué mejor que la EFGA de 500 watts 80 Plus bronce, con un ventilador sumamente silencioso, 2 conectores PCI Express, 6 conectores SATA y por supuesto certificación 80 Plus bronce. Como el mismo nombre lo dice, tiene una eficiencia mínima del 80%, por lo que el resto de energía, es decir, el 20%, no se transforma en energía, sino en calor, y en comparación con fuentes sin certificación, estas últimas tienen menor eficiencia y claro, más riesgos de daños ante un apagón o algún corto. Así que para este ensamble, la EFGA de 500 watts viene muy bien. En cuanto al case o gabinete, les voy a dejar a la elección de cada uno. Solo elige el que más te guste y el más barato, pero asegúrate de que tenga 3 cosas: el espacio para ir actualizando conforme pasa el tiempo, buena conectividad con puertos USB 3.1, puertos jack y demás, y lo más importante, una buena refrigeración, es decir, que tenga los ventiladores necesarios para tener un buen flujo de aire interno. Pero si les recomiendo un buen gabinete calidad-precio, sería el Aerocool Cylon RGB. Tiene todo lo que mencioné y a un muy buen precio. Y ya tenemos todo lo necesario para nuestro ensamble, una PC muy barata y sobre todo que nos sirve para streaming. Pero ahora les voy a dar una segunda opción, y para esto solo necesitamos cambiar 2 cosas. La primera es el CPU y la segunda la tarjeta gráfica. Verán, puedes cambiar el Ryzen 5 5600G por un procesador Ryzen 5 5500 o 5600X. Pero ¿por qué no el 5600? Simple, porque ahora mismo las 5600X, que son superiores, están más baratas. Entonces, en el caso de las 5600 ya no tendremos gráfica integrada y tendremos que agregar sí o sí una dedicada, y para eso la mejor opción sería una RX 6500 XT de XFX. Y ya sé que en su lanzamiento fue muy criticada por su precio, pero ahora esta gráfica la encuentras a un muy buen precio en páginas como Amazon. Para mí, una de las mejores gráficas baratas con una excelente relación costo-beneficio, con 4 GB GDDR6 de memoria VRAM y con una velocidad de 2685 MHz, hacen que esta gráfica corra todo arriba de los 60 FPS en calidad Full HD 1080p. Por supuesto, hay muchas otras opciones como la RTX 3050 o 3060, y aunque ya están bajando de precio, siguen un poquito infladas. Ahora ya tenemos 2 opciones. La primera, Ryzen 5 5600G y gráficos integrados por un costo aproximado de $400, y para streaming está muy bien. Esta es la opción más barata. Y la segunda opción es con la Ryzen 5 5600X y una gráfica dedicada, la RX 6500 XT, todo a 60 FPS y en gráficos altos. Todo esto por unos $580 más o menos, es decir, unos $180 más, pero esto implica muchísimo más rendimiento, no solo en los juegos, sino también en la calidad del streaming. Ahora pasemos a las pruebas. El Ryzen 5 5600G, ya saben, gráficos integrados Radeon Vega, más que suficientes para muchísimos videojuegos, como GTA V con gráficos medios a 1920 x 1080, en donde estamos rondando los 70 y 80 FPS, o sea, no es una gráfica dedicada, es una integrada. Y esta cantidad de FPS es brutal. Y ya sé que GTA V no es un juego tan reciente y no es tan exigente que digamos, pero para este procesador creo que el rendimiento está muy pero muy bien. Fortnite, también en 1920 x 1080, nunca baja de los 60 FPS y dependiendo de la zona del mapa puede alcanzar hasta los 100 FPS. Todo esto con gráficos competitivos. League of Legends, un juego bastante ligerito y uno de los más jugados en Twitch. Aquí ya pasamos de los 200 FPS en gráficos muy altos, así que está bien. Valorant en gráficos medios arriba de los 150 FPS, es decir, la Radeon Vega 7 simplemente espectacular. Un gran trabajo por parte de AMD. Ahora pasemos a lo que son las pruebas con el Ryzen 5 5600X y la RX 6500 XT. Obviamente en comparación con las pruebas anteriores habrá una diferencia abismal, como en CSGO donde tenemos 400 FPS. Y a ver, este rendimiento es normal, pero después de todo es una gráfica de gama media. Obviamente no está a nivel de gráficas como la RTX 3060 o 3070, pero en rendimiento está
está muy pero muy bien. Ahora, GTA V en el multijugador tenemos 70 FPS a 1920 x 1080 a gráficos ultra, es decir, la configuración gráfica al máximo. Fortnite también 1920 x 1080, gráficos altos y también las sombras activadas, dándonos una cantidad de FPS brutal, 100 FPS, más que suficientes para un streaming. Y a ver, obviamente esta segunda opción es un poco más cara, pero claro, esta es la opción que yo recomendaría. Aún así, si estás ajustado de presupuesto, la primera opción con los gráficos integrados también está perfecto, así que ya quedaría decisión tuya. Y ya, estos serían las dos opciones que yo recomiendo, una barata y la otra ultra barata. No olvides suscribirte, manito arriba y seguirme en mi cuenta de TikTok. Evita tocarte.